experiencia de la forma. En primer lugar, quiero delimitar el público al que va dirigido el presente trabajo. Apunta a aquellos que, sin pertenecer al ámbito de escuela, conocen nuestras propuestas y comienzan a interesarse por nuestras disciplinas. Será difícil que mi presentación pueda captar la atención de todo el público, del gran público, porque los temas que aquí trato son complejos, además de muy nuevos para algunos. Así las cosas, tal vez aquellos que sientan curiosidad por las formas, al ser algo novedoso, conformen un público con una cierta intuición que pueda acercarse a esta producción y verse beneficiado. La introducción del aporte dice lo siguiente: estás ante un escrito en forma de diálogo que pretende acercarte al sentido de la vida. He utilizado para su desarrollo no solo mi experiencia con la disciplina de la forma o morfología, creada por el maestro Silo, sino toda su enseñanza. En estos diálogos se expone una mirada nueva sobre la vida, el psiquismo y la vida humana en general desde la experiencia con las formas. Las formas están siempre presentes en nuestro quehacer cotidiano, desde lo más externo hasta lo más interno. En su profundización se va dibujando y creando un sentido que más bien es descubierto, reencontrado finalmente, porque siempre estuvo ahí. En el primer capítulo expongo abiertamente el conocimiento sobre lo que son las formas, y en su desarrollo pronto se comprende que sin experimentación y estudio no se puede avanzar más. En el segundo capítulo, la creación de la forma, introduzco el concepto de condición. Se hace necesaria crear una condición sin ruido de unidad interna para poder acercarse a experimentar la forma pura. Y sobre esta poco se puede decir porque no es representable, pero sí se pueden reconocer sus maravillosos efectos liberadores, inspiradores y revitalizantes. En el último y tercer capítulo expongo mi experiencia en sí con una forma deliberada que es la esfera, la forma perfecta según Parménides, discípulo de Pitágoras. Bueno, más bien un pitagórico, porque esto de discípulo no está claro, pero por lo menos pitagórico. Una esfera transparente y luminosa que se expande desde tu corazón más allá de los límites de tu cuerpo, para conectarte sorprendentemente con lo mejor que hay en ti. Estás ante un escrito muy corto que sintetiza una experiencia larga e insinúa la proximidad de un espacio capaz de llenar a tu vida de un alegre sentido inmortal. Entonces, la primera pregunta: ¿existen realmente las formas? Cualquier persona respondería inmediatamente con un claro que sí, sin ninguna duda. Pero, ¿cómo funciona el mecanismo de reconocimiento de una forma y para qué sirve? La forma responde al adverbio interrogativo ¿cómo? El modo de algo, ¿cómo es? ¿Cómo hace? Y esto implica a los sentidos y a la conciencia. De manera que si estos no existieran,
nada las detectaría. Podríamos decir que las formas siguen existiendo aun cuando yo no estuviera aquí. Pero ¿son así como las reconocemos? Imaginaros que no dispusiéramos del sentido de la vista y del tacto y tratáramos de identificar entre 1000 objetos una zapatilla. Podríamos oírla con el oído, detectarla con el gusto o con el olfato. Bueno, una muy usada tal vez, con el olfato. Pero se complica todo. ¿Cómo le explicaríamos a un invidente de nacimiento qué es el color rojo? Imposible. Entonces, dependiendo del sentido que actúe, diferente percepción de la forma alcanzaremos. Algunas formas son indetectables, o bien por la limitación del mismo sentido, o por la ausencia del sentido adecuado. Es decir, cuando percibimos la forma de algo, esta siempre es limitada, no es completa. La forma es la estructura de algo, unos impulsos captados primero por los sentidos y representados en una composición luego por la conciencia. La representación es tan solo una traducción que hace la conciencia de aquellos datos recibidos por los sentidos. Podríamos afirmar que es el arte de captar, relacionar y componer impulsos. Por lo tanto, en sentido estricto, las formas no existen sin este arte. Existen porque existe alguien que se relaciona e interactúa con los impulsos de algo. ¿Para qué nos puede servir esto? Existen formas a las que adherimos y otras que rechazamos. Y esta lección va definiendo una dirección y un sentido. Las formas responden a la satisfacción de necesidades que tenemos. Así hay formas comestibles y formas indigestas. Formas olfativas que nos seducen y otras que detestamos por nauseabundas. La relación con las distintas formas nos sitúa ante el dilema de elegir entre adhesión, rechazo o indiferencia, sirviendo para compensar la necesidad de otra estructura, la de nuestro cuerpo o nuestra conciencia. De este modo llegamos a la compleja pero brillante definición de la forma formulada por el maestro Silo. La forma es el objeto del acto de compensación estructural. ¿Qué pretendo con este aporte sobre la forma? Ofrezco a ese público que he mencionado una mirada nueva sobre la vida, fruto de una experimentación con la forma perfecta que es la esfera. Alcanzar la experiencia con una esfera transparente y luminosa que se expande desde tu interior hacia más allá de los límites de tu cuerpo, permitirá descubrir que la vida tiene un sentido y te conectará con su fuente, origen y destino de todo lo existente. En el capítulo 10, Evidencia del sentido, correspondiente al libro de la mirada interna, Silo nos aclara la real importancia de manejar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad. Me llenó de un alegre sentido. Es decir, lograr unidad interna, que es como decir, disponer de un centro interno para llevar una vida llena de coherencia, alejada de la confusión, la contradicción y la violencia, es posible si podemos no solo experimentar la fuerza, sino manejarla en esa dirección de alcanzar unidad para existir en continuidad más allá de la muerte física.
Por lo tanto, ponerse en este camino es lo único que permite un futuro abierto, verdadero y sin límites. Todo lo demás es secundario. He elegido un formato de diálogo entre dos personas, una adelantada en la experiencia y otra llena de curiosidad que intuye la trascendencia de experimentar con la forma. Me ha parecido más cercana esta forma literaria para el lector que se acerca por primera vez al mundo de las formas. El tema no es para nada sencillo, aunque lo he tratado de simplificar al máximo. Los diálogos desvelan pronto que sin experiencia no se puede avanzar más. Todo se queda en verborrea y en ciencia ficción. Se necesita además de una condición adecuada para experimentar. Una mente sin ruido. Poca cosa. Una mente sin ruido. ¿Quién la tiene? ¿Cómo llegar a ese estado? Queda claro que se necesita otro estilo de vida, una vida unitiva, sin sufrimiento y sin dolor. El orden que imprimo a los distintos momentos del proceso experiencial es arbitrario, obedece más a la necesidad de facilitar su comprensión. El trabajo que pongo a vuestra consideración invita a experimentar con la forma. La esfera no es una forma cualquiera. Esta nos pone en línea con otro plano, el plano trascendental. En la reunión que mantuvo el maestro con los mensajeros en Aranjuez en el año 2005, alguien le preguntaba insistentemente algo que no llegué a percibir. Y el maestro le contestó: no se necesita de la fe cuando puedes tener la experiencia. Es decir, la experiencia trascendente está al alcance nuestro. No se trata de tan solo una creencia. Y esto es lo que me he propuesto señalar y mostrar en los presentes diálogos, el camino para lograr unidad interna y la experiencia de contacto con el espacio profundo o el plano trascendental, a través de una experiencia morfológica con una forma que es la esfera transparente y luminosa. Componer estos diálogos ha sido una delicia para mí. La exigencia de precisar una experiencia, hacerla inteligible a otros, me incitó a investigar y estudiar más. He aprendido mucho con este trabajo y ya esto me llena de satisfacción y tiene sentido. Si este escrito le sirviera tan solo a una persona para acercarse a nuestras propuestas, habría valido la pena el esfuerzo y habría tenido mucho más sentido haberla difundido y redactado. Muchas gracias y un saludo a todos.